Bueno, ahora vamos a hablar sobre Heráclito. Heráclito va a contemplar la naturaleza y va a ver que las cosas están constantemente en movimiento. Y de allí va a tomar su principio fundamental. Él va a observar y va a decir que si uno se va a bañar en un río, si se quiere bañar otra vez en ese mismo río, no se va a poder bañar en las mismas aguas. Porque claramente como el río se está moviendo las aguas, ya las aguas que me bañé ya se fueron. Entonces de allí toma su principio fundamental y va a decir que lo único que es real de las cosas o en las cosas es que las cosas se mueven, ¿sí? No, las cosas no podemos definirlas por lo que son, no tienen un ser, sino que lo único real de las cosas es que están cambiando constantemente. A partir de allí vamos a sacar nosotros, tratando de comprender y llevar a fondo este principio fundamental de Heráclito, tres consecuencias. La primera consecuencia es que va a caer en un monismo. ¿Qué significa esto? Monismo significa que hay un único ser, ¿sí? Mono significa uno, ¿no? Entonces monismo, que todas las cosas, en definitiva, son un único ser. ¿Y esto por qué? Porque si las cosas están cambiando constantemente, yo no puedo, cuando quise definir y decir esto es tal cosa, ya esa cosa cambió, lo mismo que otra. Entonces, si nunca puedo definir estas cosas, puedo decir que lo que tienen en común todas las cosas es que están cambiando. Y si todas las cosas están cambiando todo el tiempo, que es lo que afirma Heráclito, en definitiva, son todo lo mismo, son una única cosa que cambia. ¿Sí? Esa sería la primera consecuencia. Hay que entender que Heráclito va a elegir al fuego como el representante de su pensamiento. ¿Por qué? Porque el fuego es una única cosa que está moviéndose todo el tiempo y que no se queda quieto. ¿Sí? Esa sería la primera consecuencia. Vamos a pasar a la segunda. De su principio fundamental, eh, podemos decir que Heráclito cae en un panteísmo. Panteísmo que significa que todas las cosas en definitiva son Dios. ¿Sí? Si las cosas decimos que se están cambiando todo el tiempo, podemos decir que se están destruyendo y creando nuevamente, ¿no? Entonces, si las cosas cambian constantemente, se crean todo el tiempo nuevas cosas y nosotros vemos que todas las personas, más allá de la religión que sean, le atribuyen el poder de crear las cosas a Dios. Entonces, podríamos decir que si todas las cosas se están creando constantemente, porque están cambiando todo el tiempo, podemos decir de que en definitiva todas las cosas es un único Dios, ¿sí? Por eso todo es Dios. Y la última consecuencia, que esta es un poco más compleja, vamos a decir que Heráclito, por su pensamiento, va en contra de la razón, va en contra de la propia razón. Para esto tenemos que decir que todos los hombres, cuando utilizamos la inteligencia, lo hacemos con ciertos principios que inconscientemente ya los utilizamos. Son ciertas reglas que usa nuestra inteligencia. Uno de esos primeros principios, el primer principio de los primeros principios, es el principio de no contradicción. ¿Qué dice este principio? Dice que es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, si las cosas están cambiando constantemente, podríamos decir, siguiendo al menos el principio de Heráclito, ¿no? No es que Heráclito quizá diga esto, pero nosotros para entender muchas veces los filósofos, lo que vamos a tener que hacer es llevar al extremo sus pensamientos, sacar todas las consecuencias que se puedan sacar de sus principios. Entonces, si las cosas están cambiando constantemente todas, podríamos llegar a decir que en el fondo las cosas no tienen un ser, que lo propio de las cosas que son es no ser nada. ¿Sí? ¿Qué es la esencia de una cosa? La esencia de una cosa es aquello que la define como tal a esa cosa. Entonces, la esencia del ser humano, ¿cuál es? Ser un ser humano. La esencia de una jirafa le corresponde con ser jirafa. Bueno,
Todas las cosas que existen, ya sea una cartuchera, unos anteojos, un reloj, un vaso, un gato, un perro, todas las cosas las podemos reunir con el nombre de entes. Un ente es aquello que existe, entonces todas las cosas que existen son entes. Bien, entonces podríamos decir, siguiendo a Heráclito, que si todas las cosas cambian constantemente, en el fondo la esencia de todos los entes es no ser nada, porque nunca llegan a ser nada. Y con esto entonces viola el principio de no contradicción, que está diciendo que lo propio de las cosas es que no sean nada. ¿Sí? Quizá en este momento les esté estallando la cabeza, porque es medio complicado, y justamente es complicado porque es algo que va en contra de nuestra razón, porque va en contra del principio de no contradicción. Así que podríamos decir entonces que Heráclito con este principio va en contra de la razón, porque afirma que la esencia de las cosas, cómo puedo definir yo las cosas, y podría definirlas como que no son nada porque cambian. Por eso esto es lo contradictorio. Podemos decir entonces que sin juzgar a su bondad, la bondad o maldad del pensamiento de Heráclito, sin bondad, pero sí podemos juzgar y decir que él se equivoca y que no hace verdadera filosofía. Nosotros cuando vimos el método de la filosofía habíamos dicho que era un método doble. ¿Por qué? Porque usaba primero la experimentación y después utilizaba la razón. En este caso Heráclito lo que va a hacer es quedarse solo con la experiencia. Él lo que va a hacer es ver que las cosas cambian, que es cierto, los árboles se mueven, los animales crecen, las aguas también están corriendo, todas las cosas y todos nosotros cambiamos todo el tiempo, pero se queda solamente con la experiencia. Si bien es cierto que nosotros cambiamos, no es cierto que, es decir, yo no soy el mismo de hace 20 años, pero sigo siendo una persona humana, sigo siendo un ser humano, entonces mi esencia no cambió. Cambió algunas cosas en mí, pero yo sigo siendo Felipe. Pero él entonces, por quedarse solo con la experiencia, va a sacar sus principios y va a errar en su pensamiento. Sin embargo, es importante porque vemos uno de los filósofos que en el fondo empieza a tener un pensamiento más profundo en comparación a los anteriores. Bueno, con esto terminamos por hoy. En la próxima vamos a ver a Parménides, que aunque va a parecer que es todo lo contrario a Heráclito, vamos a ver cómo en el fondo coinciden muchas cosas. Espero que les sirva. Nos vemos.